Todos en el pueblo creían que el sheriff Dalton Reed era un héroe. Durante 11 años nadie se atrevió a desafiarlo. Pero una mañana apareció un desconocido en una vieja camioneta gris, y en menos de una semana, el hombre más poderoso de Red Creek estaba a punto de perderlo todo. Lo que nadie imaginaba era quién era realmente aquel extraño, ni por qué había llegado allí. Red Creek era un pueblo pequeño escondido entre colinas, un lugar donde todos conocían los nombres de todos. Apenas tenía una calle principal, una cafetería, una ferretería, una oficina postal y una estación del sheriff. Para muchos parecía un lugar tranquilo y seguro, el tipo de comunidad donde las puertas permanecían abiertas y los vecinos se saludaban cada mañana. Pero la tranquilidad tenía un precio. Dalton Reed llevaba 11 años siendo sheriff. Era respetado, temido y obedecido. Los comerciantes sonreían cuando lo veían pasar, aunque muchos respiraban aliviados cuando desaparecía de la vista. Reed conocía los secretos de todos. Sabía quién tenía deudas, quién discutía con su esposa, quién bebía demasiado y quién había cometido errores que prefería mantener ocultos. Ese conocimiento le daba poder. Y en Red Creek, el poder pertenecía a Dalton Reed. Aquella mañana de octubre parecía igual que cualquier otra. El sheriff conducía lentamente por la calle principal, saludando con la mano mientras observaba cada rincón del pueblo. Sin embargo, algo diferente estaba a punto de ocurrir. Una vieja camioneta gris entró desde la carretera estatal y se estacionó frente al pequeño motel Rieline. El conductor bajó con calma. Era un hombre de unos 40 y tantos años. Delgado, vestido con una chaqueta gastada y botas marcadas por años de uso. No parecía rico ni importante. No parecía peligroso. Pero había algo extraño en él. Sus movimientos eran demasiado tranquilos. Sus ojos observaban demasiado. Y cuando caminaba, parecía estar registrando cada detalle a su alrededor. Se registró en el motel bajo el nombre de Ethan Cole, tomó la llave de su habitación y desapareció sin hacer preguntas ni iniciar conversaciones. Para la mayoría de las personas aquello no significaba nada. Para Dalton Reed, sí. Al día siguiente uno de sus ayudantes mencionó al extraño visitante. «Hay algo raro en ese hombre», dijo el oficial Marcus Webb. Reed asintió lentamente. «Vigílalo». No explicó por qué. Simplemente tenía un mal presentimiento. Durante las siguientes horas Ethan recorrió el pueblo a pie. Entró en la cafetería, pidió café, observó a la gente. Caminó por el parque donde dos ancianos jugaban ajedrez. Visitó la ferretería. Miró escaparates. No compró casi nada. No tomó fotografías. No hizo preguntas sospechosas. Solo observaba. Y eso era precisamente lo que resultaba inquietante. En pueblos pequeños las personas tienen rutinas. Todos saben quién pertenece allí y quién no. Ethan no encajaba. Una florista llamada Carol comentó a su esposo aquella noche que el hombre le producía una sensación difícil de explicar. «Es como si estuviera estudiando todo», dijo. Su esposo se rió. Pero Carol no olvidó aquel rostro. Mientras tanto, Dalton Reed decidió investigar. Consultó la matrícula de la camioneta. El resultado lo hizo fruncir el ceño. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa privada ubicada en Virginia del Norte. No era ilegal. Pero tampoco era normal. Reed había trabajado muchos años en las fuerzas del orden antes de convertirse en sheriff. Sabía perfectamente qué clase de organizaciones utilizaban empresas discretas y registros difíciles de rastrear. Durante varios segundos permaneció mirando la pantalla. Luego cerró el archivo. Intentó convencerse de que no era importante. No lo consiguió. Esa misma noche Ethan regresó a la cafetería para cenar. Fue amable con la camarera, dejó una propina exacta y regresó al motel antes de las 9. Parecía un hombre común. Sin embargo, algo no cuadraba. Las personas comunes dejan huellas. Hablan demasiado. Presumen de su trabajo. Comparten detalles personales. Ethan no hacía nada de eso. Era como una sombra que caminaba entre los habitantes del pueblo. Y las sombras suelen ocultar algo. La mañana siguiente ocurrió el primer incidente. El oficial Marcus Webb había detenido a un vecino llamado Gerald Pruitt por una supuesta luz trasera defectuosa. Gerald llevaba años enfrentándose al departamento del sheriff debido a una disputa relacionada con terrenos y permisos. Muchos sospechaban que era víctima de represalias. Pero nadie decía nada. Mientras Webb discutía con el hombre junto a la carretera, Ethan apareció caminando por la zona. Observó la escena durante unos segundos. Luego se acercó. «Disculpe, oficial», preguntó con calma. «¿Cuál fue exactamente la infracción?» Webb giró lentamente la cabeza.
No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara sus decisiones. Eso no es asunto suyo. Ethan mantuvo la misma expresión tranquila. Solo pregunté cuál fue la infracción. El ambiente cambió de inmediato. Gerald permaneció inmóvil dentro de su camioneta. Webb apretó la mandíbula. Y varios conductores comenzaron a disminuir la velocidad para observar. Entonces apareció otro vehículo. Era el sheriff Dalton Reed. Apenas bajó de la patrulla comprendió que algo estaba ocurriendo. Se acercó con paso firme. Durante años había sido el hombre más respetado de Red Creek. Nadie lo desafiaba. Nadie. Hasta ese momento. Reed observó a Ethan durante unos segundos. ¿Hay algún problema?, preguntó. Ninguno, respondió Ethan. Solo quería saber cuál era la base legal de la detención. La sonrisa del sheriff apareció lentamente. Era una sonrisa fría. No es asunto suyo. Entiendo, contestó Ethan. Pero sigo teniendo curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, Dalton Reed sintió algo que no le gustó. Incertidumbre. Aquel hombre no parecía nervioso. No parecía impresionado por su autoridad. No parecía temerle. Y eso era algo completamente nuevo. Los dos permanecieron mirándose durante varios segundos. Finalmente Reed preguntó: ¿Quién es usted? Ethan sostuvo su mirada. Solo un ciudadano que conoce sus derechos. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Y aunque ninguno de los presentes podía saberlo todavía, ese fue el momento exacto en que comenzó la caída del hombre más poderoso de Red Creek. Antes de alejarse, Ethan observó una vez más al sheriff. Luego se dio la vuelta y continuó caminando tranquilamente hacia el motel. Dalton Reed lo siguió con la mirada. Algo dentro de él le decía que aquel desconocido había llegado al pueblo por una razón. Y que descubrir esa razón podría cambiarlo todo. Durante el resto del día, Dalton Reed no pudo quitarse a Ethan Cole de la cabeza. Había conocido a muchas personas difíciles a lo largo de su carrera. Hombres arrogantes, abogados que citaban leyes constantemente e incluso activistas que buscaban llamar la atención. Pero Ethan era diferente. No intentaba impresionar a nadie. No discutía. No levantaba la voz. Y, aún así, conseguía incomodar a todos los que lo rodeaban. Aquella noche, el sheriff decidió investigar más a fondo. Encendió su computadora y buscó todo lo que pudo encontrar sobre Ethan Cole. Lo que descubrió fue aún más extraño que no encontrar nada. No había antecedentes penales. No tenía propiedades registradas. No aparecía en redes sociales. No existían registros laborales claros. Era como si el hombre hubiera pasado décadas moviéndose por el país sin dejar rastro. Reed observó la pantalla durante varios minutos. Las personas normales siempre dejan huellas. Ethan no. Y eso comenzó a preocuparlo. Mientras tanto, Ethan parecía completamente tranquilo. Pasó la mañana siguiente caminando por el pueblo, saludando educadamente a quienes se cruzaban con él. Entró en la cafetería Patterson's y ocupó una mesa cerca de la ventana. Era viernes. Y fue entonces cuando todo empezó a complicarse. En una mesa cercana se encontraba Walt Briggs, un veterano de guerra muy respetado en Red Creek. Durante años había organizado reuniones semanales con otros veteranos en una sala trasera de la cafetería. Nunca había habido problemas. Hasta ese día. El oficial Marcus Webb entró al local y se dirigió directamente hacia Walt. «No pueden usar la sala hoy», dijo. Walt levantó la vista sorprendido. «¿Por qué?» Hubo una queja por ruido la semana pasada. Los presentes intercambiaron miradas confundidas. Todos sabían que aquellas reuniones eran tranquilas. Algunos apenas hablaban por encima del volumen de una conversación normal. «Eso es imposible», respondió Walt. «Necesita autorización por escrito». El dueño de la cafetería, Frank Patterson, estaba detrás del mostrador observando la escena con evidente nerviosismo. Llevaba años permitiendo aquellas reuniones. Pero no dijo una sola palabra. Y ese silencio reveló más que cualquier explicación. Ethan dejó lentamente su taza de café sobre la mesa. Luego habló. ¿Podría indicar qué ordenanza específica se está aplicando? Toda la cafetería quedó en silencio. Marcus Webb giró inmediatamente. Reconoció la voz. Y también reconoció al hombre. «Usted otra vez». Solo hice una pregunta. «Manténgase fuera de esto». Ethan continuó hablando con absoluta tranquilidad. Si existe una infracción, debería ser fácil identificar la norma correspondiente. El rostro de Webb comenzó a enrojecer. La tensión podía sentirse en todo el local. Los clientes dejaron de comer.
Las conversaciones desaparecieron. Incluso Frank Patterson permaneció inmóvil detrás del mostrador. Entonces ocurrió algo inesperado. Ethan se puso de pie. No adoptó una postura agresiva. No levantó las manos. Simplemente se levantó. Y por alguna razón eso resultó más intimidante que cualquier amenaza. Webb avanzó un paso. Ethan no retrocedió. Los dos hombres quedaron frente a frente. Y justo cuando la situación estaba a punto de explotar, la puerta principal se abrió. Dalton Reed acababa de entrar. Al parecer alguien le había avisado. O tal vez ya estaba vigilando de cerca todo lo relacionado con Ethan Cole. El sheriff observó la escena durante unos segundos. No necesitó explicaciones. Comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Caminó hacia el centro del local. Su mirada se clavó en Ethan. Desde que llegó a este pueblo solo ha causado problemas. Varias personas bajaron la vista. Nadie se atrevió a intervenir. Pero Ethan respondió con la misma calma de siempre. No estoy causando problemas. Estoy observando. Aquí las cosas funcionan de cierta manera. Eso es precisamente lo que me preocupa. La cafetería quedó completamente muda. Algunos clientes comenzaron a sentirse incómodos. Otros, por primera vez en años, parecían disfrutar viendo a alguien enfrentarse al sheriff. Dalton Reed percibió aquello. Y no le gustó. Porque el poder funciona mientras todos crean en él. Y por primera vez alguien estaba cuestionándolo públicamente. El sheriff tomó una decisión. Una mala decisión. Pero todavía no lo sabía. Ethan Cole, dijo con voz firme. Queda arrestado por alteración del orden público y obstrucción. Un murmullo recorrió el local. Incluso Marcus Webb pareció sorprendido. La acusación era absurda. Todos lo sabían. Pero nadie dijo nada. Ethan observó al sheriff durante unos segundos. Luego extendió tranquilamente las manos. No protestó. No discutió. No intentó defenderse. Simplemente permitió que le colocaran las esposas. Aquella reacción desconcertó aún más a Reed. La mayoría de las personas se enfurecerían. Algunas gritarían. Otras suplicarían. Ethan no hizo nada de eso. Parecía casi preparado. Mientras Webb le colocaba las esposas, Ethan se inclinó ligeramente hacia el sheriff. Y dijo algo en voz baja. Tan baja que nadie más pudo escucharlo. Si yo fuera usted, pensaría cuidadosamente en lo que ocurrirá durante la próxima hora. Reed sonrió con confianza. Llevo 30 años tomando decisiones. Entonces ya sabe cuando una decisión es un error. Por primera vez desde que llegó a Red Creek, Ethan mostró una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de burla. Era la sonrisa de alguien que ya conoce el final de una historia. Minutos después lo encerraron en una celda de la estación del sheriff. El reloj marcaba las 9:47 de la mañana. Ethan se sentó tranquilamente sobre el banco de concreto. No parecía preocupado. Ni asustado. Ni siquiera molesto. Simplemente esperaba. Como si supiera algo que nadie más sabía. 5 minutos después, sonó el primer teléfono. Una joven agente atendió la llamada. Su expresión cambió inmediatamente. Miró hacia la oficina del sheriff. Luego transfirió la comunicación. Dalton Reed tomó el auricular. Durante los primeros segundos parecía irritado. Después confundido. Y finalmente serio. Cuando colgó, permaneció inmóvil varios segundos mirando la pared. Algo había cambiado. Pero antes de que pudiera procesarlo, el teléfono volvió a sonar. Y esta vez la llamada provenía de Washington. El color abandonó lentamente su rostro. Lo que escuchó hizo que sus manos comenzaran a temblar. Aún no entendía toda la situación. Pero empezaba a comprender algo aterrador. El hombre que acababa de arrestar no era quien parecía ser. Y cuanto más descubría sobre Ethan Cole, más deseaba no haber ordenado nunca aquel arresto. Porque afuera, en la carretera que conducía a Red Creek, varios vehículos negros avanzaban rápidamente hacia el pueblo. Y venían por él. Dalton Reed permaneció inmóvil en su oficina mientras sostenía el teléfono. Nunca en 11 años había sentido algo parecido. Durante décadas había sido el quien hacía las preguntas, quien daba las órdenes y quien controlaba cada situación. Pero ahora la situación estaba fuera de sus manos. La tercera llamada llegó apenas unos minutos después. Esta vez no hubo presentaciones largas ni explicaciones. La voz al otro lado de la línea habló con una tranquilidad que resultó mucho más aterradora que cualquier grito. Sheriff Reed, el hombre que tiene detenido está trabajando bajo autorización federal. Le recomiendo liberarlo inmediatamente.
Reed sintió que el estómago se le encogía. ¿Quién demonios es Ethan Cole? Hubo un breve silencio. Esa es exactamente la pregunta que debería haberse hecho antes de arrestarlo. La llamada terminó. Por primera vez en muchos años, Dalton Reed sintió miedo. Miró por la ventana de su oficina. A lo lejos aparecieron varios vehículos negros avanzando por la calle principal. No eran patrullas locales. No pertenecían al condado. Aquellos vehículos venían de mucho más arriba. Y estaban llegando por una razón. Mientras tanto, Ethan continuaba sentado tranquilamente en su celda. No parecía sorprendido. No preguntó qué estaba ocurriendo. No exigió explicaciones. Simplemente esperaba. Como alguien que conocía perfectamente el siguiente capítulo de la historia. A las 10:18 de la mañana, la puerta de la celda se abrió. Un agente se acercó nerviosamente. Señor Cole, puede salir. Ethan se puso de pie con calma. Se acomodó la chaqueta. Y caminó hacia el pasillo principal. Allí encontró a 4 personas vestidas de civil. No llevaban uniformes. No necesitaban llevarlos. Su forma de caminar, observar y hablar dejaba claro quiénes eran. Agentes federales. La mujer que parecía dirigir el grupo avanzó hacia Ethan. Intercambiaron una simple mirada. No hubo abrazos. No hubo felicitaciones. No hicieron falta. Era la mirada de 2 profesionales que sabían exactamente por qué estaban allí. Dalton Reed observaba la escena desde el otro lado de la sala. Ya comenzaba a comprender la magnitud de su error. La agente federal se volvió hacia él. Sheriff Reed, necesitaremos acceso completo a los registros del departamento. ¿De qué se trata todo esto? La mujer lo miró fijamente. De todo. Aquella única palabra golpeó más fuerte que cualquier acusación. Porque Reed sabía exactamente lo que significaba. Todo. Las denuncias ignoradas. Los abusos disfrazados de procedimientos. Las presiones ejercidas sobre ciertos ciudadanos. Los favores políticos. Las represalias silenciosas. Todo. Durante las horas siguientes la verdad comenzó a salir a la luz. Lo que había empezado como algunas denuncias aisladas terminó convirtiéndose en una investigación mucho más grande. Durante años, decenas de ciudadanos habían presentado quejas. Individualmente parecían incidentes menores. Pero cuando alguien reunió todas las piezas, apareció un patrón imposible de ignorar. Personas detenidas sin motivo claro. Negocios perjudicados después de discutir con funcionarios. Multas selectivas. Permisos bloqueados. Amenazas indirectas. Años de pequeñas injusticias que juntas formaban una enorme verdad. Y esa verdad apuntaba directamente a Dalton Reed. Ethan Cole había llegado a Red Creek como parte de una evaluación secreta de integridad institucional. Su trabajo era simple. Entrar sin llamar la atención. Observar. Escuchar. Y permitir que el sistema mostrara su verdadero rostro. Durante casi una semana había caminado por el pueblo aparentando ser un ciudadano común. Pero en realidad estaba recopilando pruebas. Y el arresto había sido exactamente el error que necesitaban para cerrar el caso. La noticia se extendió por Red Creek como un incendio. Los vecinos comenzaron a hablar. Personas que durante años habían guardado silencio finalmente encontraron el valor para contar sus historias. Gerald Pruitt habló con los investigadores. Walt Briggs también. Frank Patterson confesó años de presiones y amenazas indirectas. Incluso antiguos empleados del departamento comenzaron a colaborar. Cada testimonio agregaba una nueva pieza al rompecabezas. Y cada pieza hacía más difícil la situación para Reed. 2 días después, el Consejo del Condado suspendió oficialmente al sheriff. El hombre que había gobernado Red Creek durante más de una década entregó su placa en silencio. No hubo discursos. No hubo aplausos. No hubo despedidas heroicas. Solo silencio. El mismo silencio que durante años había protegido sus acciones. Esa misma semana, Reed pidió reunirse con Ethan Cole. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias vacía. Por primera vez no estaban frente a frente como adversarios. Simplemente eran 2 hombres sentados en una habitación. Dalton parecía mucho más viejo. Como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Observó a Ethan durante varios segundos. Finalmente habló. ¿Sabías desde el principio cómo terminaría esto? Ethan lo miró tranquilamente. No. Las decisiones fueron tuyas. Reed bajó la mirada. Aquella respuesta fue más dolorosa de lo que esperaba. Porque era verdad. Durante años había culpado a las circunstancias. A la política.
a la presión del cargo. Pero ahora comprendía algo incómodo. Cada paso había sido una elección. Cada decisión. Cada abuso. Cada amenaza. Todo había sido una elección. Yo pensaba que protegía a este pueblo, dijo finalmente. Ethan permaneció en silencio unos segundos. Tal vez al principio sí. Pero después comenzaste a proteger tu poder. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por primera vez Dalton Reed no tuvo respuesta. Porque en el fondo sabía que era cierto. Días más tarde, Ethan terminó su informe final. Guardó sus documentos. Empacó su bolso. Y se preparó para marcharse. No buscó reconocimiento. No dio entrevistas. No apareció en las noticias. Ese nunca había sido su trabajo. Antes del amanecer salió del motel por última vez. Condujo lentamente por la calle principal. La cafetería ya estaba abierta. La ferretería seguía cerrada. El parque permanecía vacío. Todo parecía igual. Pero nada era igual. Red Creek había comenzado a cambiar. Algunas personas sintieron alivio. Otras sintieron vergüenza. Muchas descubrieron que la verdad era más complicada de lo que habían imaginado. Pero por primera vez en años, el miedo había desaparecido. Ethan condujo hacia la carretera estatal mientras el pueblo quedaba atrás. No sintió orgullo. Tampoco satisfacción. Simplemente sabía que en algún otro lugar existía otro pueblo. Otro sistema. Otra historia esperando ser descubierta. Porque donde existe poder sin control, tarde o temprano alguien tiene que observar. Y Ethan Cole siempre observaba. Antes de terminar esta historia, quiero hacerte una pregunta. Si hubieras vivido en Red Creek, ¿habrías tenido el valor de enfrentarte al sheriff o habrías permanecido en silencio como la mayoría? Escríbelo en los comentarios. Y también cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana para no perderte las próximas historias sorprendentes.